Buenas a todos, a todas, a este nuevo programa de Ponte al Día Live con Diego Puertas y hoy tenemos como invitado a Héctor Chamizo. Buenas tardes, Héctor, o buenos días, o cuando lo vea la gente. Bueno, buenas tardes, buenos días. Encantado de pasarme por aquí y compartir charla aquí con vosotros, que seguro que lo pasamos bien este tiempo, vamos, que estemos conversando. Correcto. Muy buenas, Bueno, Héctor. supongo que la mayoría de vosotros conoceréis a Héctor Chamizo, pero Héctor es periodista, streamer sobre economía, mercados, fondos, escribe en la información en Forbes. Vamos, es una de las personas que más información puede tener en cuanto a la economía y a los mercados actualmente. Bueno, me estás poniendo muy... me estás poniendo a tope, ¿no? Sí, bueno, oye, encantado y muchas gracias por esto y sí, bueno, estoy bastante al día. No voy a decir que no porque sí, podemos decir que sí. Hombre, si lo seguís en Twitter, veréis que es lo que yo digo, que está todo el día poniendo tweets. También tiene su canal de Twitch, que, bueno, ahora luego hablas un poquito también de tu canal de Twitch, porque es también muy interesante. Pero nada, si os parece, hablamos un poquito también del mercado, ya que estamos aquí, un poquito de las cosas. Nosotros solemos hablar al principio, Héctor, de pues cómo está la situación del mercado, cómo ha ido moviendo esto. Diego es el que yo le tiro el muerto a Diego para que hable sobre esto. Así que, No, Diego, sí. ponnos al día. Bueno, sobre todo ahora mismo de lo que tenemos que hablar es de los resultados. También mencionar el dato del PIB estadounidense de 2,6 que ha salido ya a las 2:30 y también la subida de tipos del Banco Central Europeo, que yo he puesto hoy, digo, a ver si el Banco Central Europeo va a hacer el pivot, ya, que se habla tanto del pivot, Héctor, digo, a ver si nos le hace el Banco Central Europeo antes que la FED. Me hubiera parecido bastante raro, ¿no? Además, cuando ya No, sabes cómo se mueven últimamente los bancos centrales, que telegrafían tanto los movimientos que sería súper extraño ver ahora mismo ese movimiento después de lo que hizo ayer el Banco de Canadá, que había sido de los más agresivos en las últimas reuniones. Hay que recordar que llegó a subir 100 puntos básicos, ¿no? Algo que no se veía en términos históricos. Por tanto, bueno, yo creo que aquí el Banco Central Europeo un poco por poner en situación y todo esto y de cómo están los mercados, va a ir un poco a rebufo de la Fed. Y de hecho ha ido a rebufo de la Fed hasta ahora. Llegan más tarde que la Reserva Federal y ahora les ha costado mucho ponerse al día. Entonces, vamos a ver, yo creo que la próxima reunión igual sí que no suben 75, porque además ya empieza a verlo todo muy oscuro. Christine Lagarde en la rueda de prensa de hoy, yo me han hecho anotaciones de haber seguido el evento en directo en Twitch, que como decía por ahí Juan, he estado hoy con un especial muy intenso y decía literalmente, con los datos que tenemos sobre la mesa, va a venir una desaceleración económica, no ha dicho recesión, pero sí desaceleración económica, y además ha respirado muy profundo antes de decirlo y ha mirado a su equipo de comunicación como diciendo, uff, que te voy a decir esto a ver cómo lo digo para los mercados. Justo después de eso, el mercado ha empezado a descontar casi lo peor y ha empezado el euro se ha empezado a venir abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Hoy ha sido un día intenso, muy esperado y las comunicaciones de los representantes máximos de los bancos centrales, pues, son fundamentales para ver y digerir lo que está por venir, que ya lo hemos hablado muchas veces y además Diego, que se ha pasado por mi canal en otras ocasiones, que probablemente 2023 va a estar complicado, ¿no? sí, Va a ser sobre todo complicado. 2023 también se mezcla la incertidumbre por la energía, porque si hablamos de invierno a nivel energético, la dependencia energética de Europa, el invierno que tenemos por delante es duro, pero están los inventarios llenos. Vamos a ver qué pasa en 2023. Eso lo hablábamos la semana pasada, que realmente ese es, claro, nosotros todos vemos el invierno, el invierno, el invierno, pero el año que viene es cuando tenemos el problema. Yo hay una cosa que me gustaría ver tu opinión o comentar un poquito, es o sea, cómo han reaccionado los mercados ante la subida de 75 puntos básicos. Sí que es cierto que ha tenido ahí un poquito de resbalón, pero estamos viendo, yo en esto incido mucho y lo he comentado mucho contigo, cuál es la diferencia que hay entre Estados Unidos y en Europa en cuanto a economía y tal, y también las reacciones de los mercados. Cuando Estados Unidos sube 75 puntos básicos, aunque todo el mundo lo esté descontado, hemos visto caídas últimamente en todas estas comparecencias. Ahora mismo tenemos el DAX que ha cerrado un 0,12, el CAC ha cerrado un menos 0,51, el IBEX va a 0,64. Quiero decir, y es que cada vez la diferencia que veo entre la economía de Estados Unidos y la europea
o sea, es una locura. Yo cada vez lo veo más diferente. No sé, no termino de, o sea, no termino de pillarlo, no termino de entender. A ver, yo creo que, ahora digo que también comente, yo creo que esto tiene mucho que ver con el problema que tenemos aquí con la deuda periférica. O sea, el Banco Central Europeo también está un poco pillado en el sentido de que sí, está subiendo tipos de interés, pero tiene una especie de QE encubierto que es el mecanismo de antifragmentación para evitar que las primas de riesgo no se disparen, como sucedió en la crisis de deuda periférica después del 2009, ¿no? En años 2010 al 2012, etcétera, ¿no? Todo este problema que tuvimos. Entonces, a mí me da la sensación de que, claro, bueno, me da la sensación y un poco viendo el contexto de cómo está todo, pues es así, ¿no? También la debilidad del euro con respecto al dólar, la Reserva Federal ahí tiene un poquito más margen porque tiene más fortaleza con respecto a su divisa. Aquí importamos la energía, ¿no? Antes lo ha dicho Diego, efectivamente la parte de la energía me parece fundamental. Y al importar inflación y ellos luchar contra la inflación, están en una dicotomía un poco difícil. Entonces, llevas razón, absolutamente todo lo que dices, de que Estados Unidos, si entra en crisis, que muy probablemente en 2023 vayamos a un escenario de que se noten ya las subidas de tipos, Europa lo va a pasar peor, No va a bastante pasar peor. mal. No, pero mucho. Vamos, eso estoy totalmente de acuerdo, que aquí lo tenemos mucho más crudo de que de lo que lo puede tener Estados Unidos. La economía de Estados Unidos es mucho más fuerte que la que tenemos ahora. Nosotros tenemos unas dependencias en cuanto a energía y en cuanto a fabricación, en cuanto a componentes, una dependencia brutal. Y Estados Unidos, entre unas y otras cosas, puede ser más autosuficiente. Claro, eso se va a notar de una manera muy importante. Y claro, lo que decías también al principio, al final Estados Unidos va por detrás, Europa va por detrás de Estados Unidos. Vamos atrasados en cuanto a las subidas de tipos, vamos atrasados en muchísimas cosas, Yo estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho Héctor. Al final importamos muchísima inflación. La dependencia energética en Europa es bastante grande. Fijaros que prácticamente a principios de los años 2000, perdonad, Nada. a principios de los años 2000 no necesitábamos depender de tantos proveedores energéticos porque teníamos un poco más de autosuficiencia energética, pero esto con los años se ha ido deteriorando y a día de hoy necesitamos importar y de varios proveedores y eso la verdad que es una lastra. Y bueno, en general en los mercados, yo es que desde que llevo en los mercados, que hace ya 5 años casi, nunca les he visto muy similares. Yo ya me les he encontrado muy dispares. En la economía también va muy... Vosotros que sois jóvenes. La Bueno, Diego, más economía... Pues, las subidas de tipos van muchísimo más retrasadas. Fíjate que hoy se ha llegado al 2%, ¿no? El Banco Central Europeo. Héctor. sí, exacto, sí, 75 hasta el 2%, eso es. En Estados Unidos ya tenemos, ya estamos por encima del 4%. Estaba tanteando ahí una resistencia del 4%. Entonces, la diferencia es bastante grande. Oye, y datos del PIB que comentabas también tú antes. Bueno, pues el dato del PIB ha sido de 2,6 cuando veníamos de 2 trimestres negativos. Fijaros que tengo aquí el primer trimestre de 2022 menos 1,6, el segundo trimestre de 2022 menos 0,6 y este tercer trimestre del 2,6%. Yo, si me dejáis hacer un apunte con el tema del PIB, Claro. cuidado con intentar lanzar campanas al vuelo porque se haya ahora rebotado un 2,6% después de 2 trimestres negativos de crecimiento económico, que a la Reserva Federal no le gustaba llamar esto recesión, ni siquiera técnica. Lo querían obviar absolutamente cuando los libros de economía siempre hablan de 2 trimestres negativos del PIB, es una recesión técnica de manual, ¿no? Otra cosa es que sea una crisis grave, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, además yo hoy justo había compartido en mi Twitter un gráfico que publicaba Macro Markets Daily, que me ha parecido muy llamativo, y dice, y se ve la correlación importante entre el PMI con el comportamiento del PIB. Entonces yo he lanzado un poco de cuidado, será como el rebote del gato muerto lo que hemos tenido, porque los PMIs han salido mal y el cuarto trimestre, cuidado, puede ser un espejismo este dato y se han salvado de 3 trimestres negativos consecutivos por los pelos por ese repunte de las exportaciones principalmente. También compartía que dentro de este PIB
del 2,6%, de expansión del 2,6%, fundamentalmente ha sido por los servicios, pero principalmente por las exportaciones netas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo de lo que ha comentado antes Diego del mercado energético. Estados Unidos está exportando masivamente a la Unión Europea gas. De hecho, hay un montón de buques varados sin poder GNL. cargar. No, el que ha hecho el negocio de esta guerra es Estados Unidos. Vamos, sin lugar a dudas. Ha hecho el negocio, le ha salido el redondo. Total. Claro, entonces Al las final, exportaciones han jugado un papel fundamental para que el PIB haya salido como ha salido ahora. Pero cuidado porque cuando pase, porque ya hemos comprado, ¿no? Para el invierno, cuando pase esta situación, cabe esperarse y sobre todo viendo los PMIs que hay que ser cautelosos con el crecimiento económico en Estados Unidos. al final Sí, ha sí, sido sí, yo estoy durante el último totalmente de acuerdo. trimestre cuando hemos comprado más GNL y encima no lo hemos comprado nada barato. Y Estados Unidos no lo ha vendido nada barato. O sea que ahí está la clave. Yo estoy contigo. No cantaría victoria, ni mucho menos. Claro, yo creo que aquí estamos los tres de acuerdo que esto no es, esto es más el rebote de un gato muerto, del gato muerto, que una recuperación real. O sea, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido el dato en cuanto a tener una correlación de conforme lo han hecho en las anteriores. No tiene mucho sentido. No, yo solamente iba a hacer un apunte con lo que ha dicho Diego, que todo completamente de acuerdo, pero que encima hay que sumarle un euro en paridad o por debajo de la paridad cuando se ha comprado este gas natural licuado, con lo cual peor, ¿no? O sea, muy bueno para Estados Unidos, claro, porque ha tenido un dólar muy fuerte y le han comprado muy fuertemente gas natural licuado y mal para Europa, claro. Uh, También vemos cómo ha afectado la moneda, ya que hemos empezado a hablar de la moneda, en los resultados. Hemos tenido resultados de Google, hemos tenido resultados de Microsoft, hemos tenido resultados de Meta Platforms, además Spot, Teradoc y alguna más por ahí que ya no miro tanto porque, porque no están como a mí me gustan, pero sí que es cierto que el efecto de la moneda ha sido bastante clave, sobre todo en estas grandes compañías. sí, sí, sí. Meta se ha cascado un menos 22%, ¿eh? Eso es He una visto auténtica criptos menos barbaridad. volátiles, ¿eh? No, es que es una locura. O sea, lleva, no sé, yo tengo Meta, yo compré Meta. Y vamos, ya es que ni no, ¿para qué? Es que Sí, claro, no. Meta sobre la base parecía que se había abaratado mucho, eso es cierto, ¿no? Y dices, bueno, más Claro. allá del tema del metaverso, ya descontando el negocio del metaverso, que es una apuesta que te puede salir bien o mal como inversor, ¿no? Cuando hablas y disgregas lo que hay por dentro de Meta. Pero claro que el negocio de la Publi le ha jugado una mala pasada, como ha pasado con Google, que lo comentaba antes Diego, y se ha Mm, visto con Meta, ¿no? Ha sido tremendo, ¿no? Y sobre todo cómo ha sí, sí. aumentado los gastos y reducido los márgenes operativos. Que esto es muy fundamental de lo que ha sucedido con Meta, que ha sido Mm. desastre a nivel de resultados. No, un desastre, un desastre, un desastre. Pero tanto Meta, o sea, quiero decir, todas las tecnológicas ahora mismo vemos que se está salvando, por ejemplo, el sector financiero español sí que está en auge, vamos, lo está petando. Pero todas las compañías estas, y también esto lo comentaba Héctor la semana pasada con Diego, que ahora vamos a tener malos resultados en las compañías en las presentaciones de resultados. Pero no creemos, porque en esto coincidíamos, no creemos que los malos resultados de las compañías sean este trimestre, serán el próximo trimestre. Ahora estamos viendo un avance de lo que muy probablemente tengamos de caídas mucho más abruptas de cara a próximas presentaciones de resultados en todas las compañías, porque ahora estamos empezando a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de empresas industriales, el encarecimiento del combustible, el encarecimiento de los transportes, el encarecimiento de las materias primas. Ahora estamos empezando a verlo, pero es que eso lo veremos ya más acrecentado cuando ese trimestre en el que estamos en curso todas las compañías. Claro, lo veremos también en la publicidad, en Meta, en Google. Claro, todo esto se va a ir acrecentando. O por lo menos creemos esto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además, claro, por ejemplo, con esto que has dicho, los datos de construcción de la vivienda se están desplomando de manera, además, cada vez más acelerada. Esto todavía no está descontado en estos resultados. Esto ya se va a empezar a descontar en el último trimestre del año y en 2023 con más razones, porque encima los tipos de intereses de hipotecas en Estados Unidos siguen conquistando máximos tras máximos. Con lo cual, la gente no demanda vivienda porque no se quiere hipotecar a estos tipos de interés y esto cae y cae y cae y caen los permisos de construcción de viviendas y ya ese sector se está viendo, ¿no? El inmobiliario es uno de los termómetros claros de cuando empieza a venir lo peor. Entonces, este sector es más pro-industrial, es más pro-industria, construcción de viviendas,
pues industria química, yo qué sé, las industrias más tradicionales, yo creo que todavía no se está viendo estos peores resultados. Estoy con vosotros. Sí, sí. No, Pero es que sobre... además, bueno, perdona, Diego. No, dale y No, luego es que ya voy además yo. este es el Ya suelto sentido, yo. el sentido que tiene la subida de tipos, es precisamente ralentizar la economía. Y claro, eso han empezado a subir tipos, han continuado subiendo tipos y eso tiene un periodo de tiempo en el que se tiene que trasladar al ciclo económico. Claro, estamos empezando a verlo, pero ese ciclo económico, cuando estamos empezando a verlo, pensemos que es que esto ha empezado hace tiempo y ocurre lo mismo, cuando empieza tarda un tiempo en tener efecto. Esto es como, por poner un ejemplo, cuando te tomas una medicación, tú te la tomas y va haciendo efecto hasta que llega a su pico. Y esto es lo mismo. Entonces, yo creo que esa desaceleración o esa contracción o esa recesión que están hablando, que ya prácticamente todo el 100% de los analistas están de acuerdo en que va a ocurrir en Estados Unidos, aquí en Europa no sé si es que no se atreven a decirlo, pero vamos, yo lo veo también claro. Es algo que va a ocurrir en Estados Unidos, lo tenemos clarísimo, y en Europa, en mayor o en menor grado, ocurrirá también. Algunos países se quedarán, pues les afectará menos, les afectará más, pero yo creo que debemos de tener en cuenta que eso lo tenemos encima de la mesa. Sí, sí, no, y además, ya no solo esto, sino que los países que lo sorteen un poco más, que incluso, fíjate lo que te digo, que a lo mejor esto, opinión impopular, pero a lo mejor España lo sortea mejor que Alemania. Escucha, yo estoy totalmente de acuerdo y ahora diré mi tesis que se la digo a Diego cada 2 por 3. Ahora luego te la contaré a ti Dale. también. Yo te voy a decir que, claro, que en términos energéticos España no está como Alemania ni como países centroeuropeos. Y luego, aparte de todo esto, lo que quería decir es que, poniéndonos en el mejor de los casos de que España tenga solo 2 trimestres negativos y sea más técnico que más profundo, aún así, esta inflación hay o habrá. Esta inflación es muy pegajosa, va a costar quitársela de encima mucho pese a las subidas de tipos y solo una crisis muy abrupta, que vengan procesos deflacionarios, puede eliminarla, pero cuidado porque ya no estamos en una globalización como antes, ¿no? Y estos son factores que tiraban a la inflación y la empujaban hacia abajo, ¿no? Los precios. Entonces, bueno, es un poco la visión, pero sí que he encantado de escucharte tu teoría del crecimiento de España. Claro, yo tengo la teoría, ¿no? Y se está cumpliendo y realmente es así. Además es que esto lo llevo diciendo desde el año pasado, o sea, no es algo que llevo diciendo ahora, sino hace tiempo. Es que España tiene todas las papeletas ahora mismo para posicionarse de una manera muy ventajosa respecto al resto de bolsas españolas. Una cuestión es el sector Europeas. financiero. Perdón, disculpa, europeas. Una parte es el sector financiero. El sector financiero, por una parte, no está tan expuesto como pueden estar otros bancos europeos, a la crisis de Rusia, etcétera, la financiación, pero hay una parte muy importante del sector financiero y yo he sido siempre en contra del sector financiero y más en contra del sector español. Pero sí que es cierto que el sector financiero se ha puesto las pilas hace muchos años. Es algo que no nos gusta a nadie, ha tenido que cerrar oficinas, pero ha reestructurado su modelo de negocio tradicional hacia un modelo de negocio más digitalizado. Ahora mismo el sector financiero español no está como en el 2008, o por lo menos eso queremos creer y eso nos han contado. Claro, eso tengamos en cuenta que el IBEX una gran ponderación lo tiene en el sector financiero. El sector financiero estamos viendo lo que está comportándose de una manera más óptima. Otra parte, que también he comentado con Diego y lo estamos viendo también ahora, es que el sector turístico en España, este trimestre que hemos pasado, le ha dado un empujón también muy grande. Por otra parte, aquí tenemos las dos partes más potentes de Europa. El sector energético no dependemos tanto como tiene el resto de Europa. Y eso puede hacer que el IBEX, que es lo que está haciendo ahora, vaya, como siempre ha hecho, por otro camino totalmente distinto del que ha hecho Europa. Va a su bola. Pero claro, ahora va a su bola para bien. Y nos podemos encontrar en un año o en 2 años en el que el IBEX sea el gran índice europeo que tenga un comportamiento mejor que el resto. No sé si Sí, mi teoría es sí, correcta o igual no. que ha pasado, igual que ha pasado con la bolsa portuguesa. Oye, han hecho los deberes también mejor y han sabido beneficiarse de esto. España y Portugal están ahí en otro momento, igual que en otros ciclos lo hemos hecho mucho peor y nos ha ido peor. Ahora quizás sí que sea el momento. Y se ha visto, ya digo, que si te fijas en el índice de referencia de la bolsa de Portugal, no es el DAX, que es un desastre absoluto. Entonces, me parece una visión que puede ir por ahí.
y que hay que seguirlo muy de cerca y ver cómo avanzan los acontecimientos, pero que es plausible, ¿no? Que se pueda terminar produciendo un año 2023 incluso más positivo del IBEX que de otras bolsas Sí. en Europa. Hombre, el invierno se supone que aquí puede ser menos duro. Al final estamos más al sur. Claro, lo vamos a sufrir menos. Oye, y una cosa que, hablando de lo que hablábamos antes de la inflación y tal, ¿qué opináis de una posible estanflación? Porque esto lo estudiábamos en los libros de economía, el escenario que puede ocurrir la estanflación, que es el peor escenario que podría ocurrir. Yo esto recuerdo que hace ya unos años, recuerdo perfectamente un especial que hicimos en Radio Intereconomía y tal, es algo que hace unos años ya estaba encima de la mesa, era una posibilidad muy importante. Y yo creo que ahora estamos en esa posibilidad, es una opinión, ¿eh? En esa posibilidad todavía quizá más acrecentada. O sea, estamos hablando de una inflación y de un bajo crecimiento económico, porque el crecimiento económico no lo estamos teniendo. Entonces, no sé qué opináis, si podríamos llegar a esa situación, no podríamos llegar, si llegamos lo tenemos crudo. Si quieres, le doy yo antes y luego Diego le da. Habla, a mí me Vale. escuchan todas las semanas, ¿eh? Exacto, a nosotros nos escuchan, a nosotros están hartos de nosotros. Vale, yo te iba a decir que si me hubieras preguntado hace 6 meses, a lo mejor me hubiera parecido como más improbable, ¿no? Pero es que a medida que vamos conociendo datos y que conocemos cómo ha funcionado la historia en el pasado, con subidas de tipos y con momentos en los que hay más desglobalización que globalización, me invita a pensar que el objetivo de inflación de los bancos centrales va a estar lejos del 2% un tiempo. Y si vamos a estar lejos del 2% un tiempo y los crecimientos económicos van a estar presionados por unos tipos de interés que van a estar anómalamente, bueno, anómalamente en realidad no, porque los tipos estábamos en negativo aquí, en niveles cero, ¿no? Tipos de interés reales. Pero si vamos a un clima en el que los tipos de interés están normalizados y con unos crecimientos presionados a la baja por la situación que tenemos ahora mismo con el mercado energético de la deuda, etcétera, todo lo que le sumamos, este cóctel hace que haya bajo crecimiento y inflación por encima del 3 y entre el 3 y el 4. Esto al final es estanflacionario. Esto al final es estanflación. El tema es cuánto tiempo vamos a estar en ese clima, ¿no? De bajo crecimiento, inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales. Fíjate que hasta una crisis que se cargue la demanda podría venir bien en el plano de la inflación, pero esto luego va a ser vamos a estar en momentos deflacionarios como en 2008-2009 y yo creo que no. Esto es una opinión personal. Yo creo que no. Yo creo que estamos en un escenario más parecido a lo que pudimos ver en los años 80 que a lo que se vio en momentos de los excesos de la burbuja inmobiliaria, porque el contexto económico y la polaridad del mundo entre dos bloques, ¿no? Más parecido a lo que teníamos en los 80, invitan a pensar que hay fuerzas pro deflación que se han quitado de la escena. Entonces, vamos a ver, ¿no? Seguramente ahora vayamos a una corrección de precios porque se alcanza un pico de inflación muy alta, pero ¿hasta dónde va a ser la bajada? Esa es la pregunta. Y si la bajada es hasta el 3%, o 3,5% o 4%, y los crecimientos están por en torno al 0 y pico, 1%, en valores netos esto es deflación, al final, perdón, esta inflación. Entonces vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí que es un riesgo claro que podemos tener próximamente. Creo que hay un riesgo que hace unos 6 meses te habría dicho que no y que ahora me parece que está más posible, ¿no? Esta posibilidad. Yo opino muy similar. Al final las cosas hay que llamarlas por su nombre y en Estados Unidos entramos en recesión técnica y aunque ahora hayamos tenido repunte, estuvimos en recesión técnica por mucho que no lo quieran admitir. Entonces, respecto a la inflación, hay una frase que se dice que es la de la inflación es igual que un bote de pasta de dientes, que sale muy fácil, pero luego es muy difícil volverla a meter y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Héctor. Si estamos en un proceso, en una etapa de bajo crecimiento y la inflación va a ser muy difícil, porque lo dijo hasta Lagarde hace unos meses, volverla a tener en el 2%, en esos niveles objetivos que tienen las reservas, los bancos centrales, al final viviremos con la estanflación. Mira, aquí hay una cosa que Diego y yo hemos comentado también muchísimas veces y a ver tu opinión. Yo siempre he dicho que el entorno económico ha cambiado, ¿vale? Quiero decir que ahora mismo
pensar en una inflación de un 2%, un 2,5%, creo que no es realista. O sea, nosotros cuando hemos estudiado, repito, cuando estudiábamos economía, el ideal es entre un 2, 2,5%, pero claro, el entorno ha cambiado. Llegar a un 2% ahora, ostras, yo no lo veo, ¿eh? O sea, ni a un 2, ni a un 2,5 y si me apuro es un 3. Es que no lo veo y creo que debería de cambiar quizá las políticas económicas o las políticas monetarias para intentar volver a hacer frente a una inflación que ahora mismo las políticas no funcionan, no están funcionando en Europa. Deberíamos de pensar en que esa inflación de 2,5 no puede ser la real. Deberíamos pensar en que todo esto ha cambiado y no sé, yo por lo menos lo veo así. No sé tú cómo lo ves, cuál es tu visión de eso. Fíjate que yo lo que creo, y lo he debatido también con otros invitados que han pasado por mi canal y por mis programas, que no sería de extrañar que los bancos centrales cambien su objetivo de inflación de manera transitoria, porque les encanta esa palabra, Sí, y sí. exactamente, y que lo muevan del 2% al 3% o el 3 y pico. Diciendo, este va a ser el objetivo real, tangible, porque van a darse cuenta de que va a ser muy complicado estar ahí. Entonces, volviendo a tu pregunta y a la argumentación que hacías, estoy bastante de acuerdo en lo que dices, porque por lo que decía también antes, recogiendo un poco, porque creo que hay factores inflacionistas que va a ser muy difícil quitárselos de encima. Mismamente lo vemos con el petróleo, ¿no? Como la OPEP está jugando para mantener los barriles entre la horquilla de los 90 y los $110. Y esto es un poco lo que vamos a tener próximamente. No les interesa ahora mismo con cómo está configurada la demanda y los actores internacionales cambiar esto, pero por muchas más razones. Entonces, como hay muchos motivos para pensar en que la inflación y los precios no vayan a seguir descendiendo, es decir, van a descender, pero hasta cierto nivel. Y a lo mejor se paran en el 4, 3 y pico, y ahí ya es más complicado. Entonces, veo en resumen, veo que esto beneficia al final a los estados, una inflación en torno al 3 y pico la pueden decir como que es manejable y dicen, bueno, pues recortamos deuda y quitamos y nos quitamos todos los lastres que tenemos, perjudica a nosotros, contribuyentes, ¿no? Porque al final nos vamos a ir empobreciendo con esta inflación más silenciosa, con menos ruido que la que hemos tenido de doble dígito, pero al final muy difícil en los próximos años, por lo menos en el próximo año y medio, año y medio, 2 años, tener inflaciones normalizadas al 2%, por esto que comentas, estoy de acuerdo con vosotros. Sí, 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 sí. Diego, ¿alguna apunte sobre esto? La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Al final creo que la inflación ha llegado para quedarse. Va a ser muy difícil. Ya estamos viendo cómo la guerra OPEP-Estados Unidos está haciendo que los precios del petróleo todavía estén o se mantengan altos entre los 90 a 100 dólares. Al final está claro que la administración Biden choca un poco con Arabia Saudí, sobre todo, que es eh, el principal actor de la OPEP. También ahí yo creo que están un poco las elecciones midterm, que son ahora en noviembre, y bueno, pues como están ahí un poco cerca, quizás estos últimos recortes pues también van un poco por esos tiros. Entonces, es un panorama difícil el que tenemos por delante. Recordemos que la inflación subyacente en Estados Unidos todavía no ha hecho pico, que sí que ha hecho pico la inflación normal, pero la inflación subyacente todavía estamos a la espera de ese pico. Entonces, poco más hay que decir. Es un momento en el que yo creo que vamos, yo no las he vivido, evidentemente, las he estudiado, porque la de 2008, la crisis de 2008 tampoco la he vivido como tal, tenía 8 años, pero sí que es cierto lo que ha dicho Héctor, que esto se parece más a los años 80 o se aproxima más a la crisis de aquellos años que no a la de 2008. Sí, sí, Yo solamente totalmente. Yo quiero hacer un apunte con lo que querías decir del tema del petróleo y las midterms, que me parece que viene muy al pelo, ¿no? Porque recordemos que también los precios se han mantenido a la baja en Estados Unidos porque la gasolina es muy importante allí. El precio de la gasolina es fundamental para el control de la inflación. ¿Y cómo lo han soliviantado esto desde la administración Biden? Tirando de las reservas estratégicas. Se las están cepillando absolutamente, Sí, pero pero es cuando una pasen las locura. elecciones Claro. no tiren de reservas porque no se van a quedar a cero de reservas. Los precios van a volver a presionarse al alza. Es una cuestión lógica, a no ser que la OPEP vaya por otro camino, cosa que parece muy difícil. Sí, 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 sí. es que al final hicieron una encuesta hace, no sé si hace un año, unos meses, que cuál era la preocupación más importante para los estadounidenses y era la inflación.
Entonces, teniendo las elecciones midterm ahí, yo creo que es muy relevante esas cosas. Sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, nos hemos pasado del tiempo. Ya, Así que... hemos dado hemos dado tres temas antes y nos han Sí, sobrado sí, sí, dos sí. casi. Pues Y los nos han resultados los sobrado dos, y hemos nos han tocado. sobrado dos. Oye, un placer, Héctor, de verdad. Ha sido, nos ha encantado, por lo menos a mí, a Diego supongo que también. Y esperemos tenerte otra vez. Oye, cuando quieras, ya sabes dónde tienes aquí para charlar un rato, para comentar cosas. Y repito, un placer. Muchas gracias por pasar esta tarde, esta mañana, esta noche, dependiendo de cuándo lo vea cada uno. Porque, repito, lo grabamos el jueves, lo ponemos el viernes en YouTube y el sábado lo tenéis en Serenity Markets también. Pues oye, que un placer por mi parte conversar con los dos. Con Diego ya lo había hecho en mi canal de Twitch alguna que otra vez. Y contigo es la primera vez, que también te invito por allí, Juan, que lo sepas, que ahí tienes tu casa también y que cuando queráis aquí ir, yo repito, me llamáis, me pegáis un toque y encantado de charlar de mercados y de economía con vosotros. Muy bien. Diego, ¿alguna cosa por tu parte? Poco más. Nos vemos el jueves que viene. Y nos falta la sintonía. Para acordarnos. Venga, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.